No soy un hombre supersticioso. No creo en fantasmas, demonios, ni en los horrores que la gente suele susurrar en noches de tormenta. Pero después de lo que me pasó, después de lo que descubrí en lo más profundo de la Deep Web, mi perspectiva ha cambiado para siempre. Mi nombre es Vance, y soy lo que podrías llamar un adicto a la tecnología. He pasado más tiempo en la red de lo que quisiera admitir, explorando los rincones más oscuros del ciberespacio en busca de emociones fuertes. Había oído hablar de la Deep Web, ese vasto e insondable mar de contenido oculto que existía más allá de lo que cualquier usuario promedio podría imaginar. Y por supuesto, la curiosidad me consumía. Comencé como cualquier otro curioso, navegando por foros anónimos, explorando mercados ilegales y leyendo historias de personas que afirmaban haber encontrado lo inexplicable. Pero nada de eso me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Una noche, en un foro oscuro y abandonado que nunca había visto antes, encontré un enlace titulado Thornmoor, The Ancient Ones. La advertencia era clara: no entres si valoras tu cordura. Eso debería haber sido suficiente para detenerme, pero estaba demasiado intrigado como para echarme atrás. ¿Qué podría ser tan peligroso? ¿Qué podría hacerme perder la cordura? El enlace me llevó a una página en negro con una única línea de texto en el centro. Los antiguos observan. Los antiguos despiertan. A continuación, había una opción para aceptar o rechazar. Con una mezcla de emoción y miedo, hice clic en aceptar. La pantalla se oscureció y mi computadora comenzó a vibrar, como si estuviera viva. El ventilador del CPU se disparó, emitiendo un zumbido agudo que hizo que mis nervios se crisparan. De repente, la pantalla mostró un conjunto de imágenes de lo que parecía ser un ritual antiguo, realizado en una caverna oscura y húmeda. Figuras encapuchadas rodeaban un círculo de fuego, y en el centro, algo indescriptible se movía, algo que parecía estar vivo, pero no tenía una forma reconocible. Sentí que mi estómago se retorcía al ver las imágenes. Había algo inherentemente mal en lo que estaba observando, una sensación visceral de que no debería estar viendo aquello, como si estuviera rompiendo una ley fundamental del universo. Y entonces, algo aún más perturbador ocurrió. Una figura encapuchada levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos no eran humanos, eran pozos oscuros que me absorbieron con una intensidad aterradora. Sentí que me estaban mirando a través de la pantalla, atravesando el vidrio y alcanzando mi mente. La figura habló, pero no escuché palabras. Fue un susurro directamente en mi cerebro, un susurro que me llenó de imágenes de antiguas criaturas, de horrores inimaginables que habían existido mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Apagué la computadora de un tirón, jadeando. Pero ya era demasiado tarde. La imagen de esos ojos y el sonido de ese susurro no se desvanecerían. De alguna manera, lo que había visto había dejado una huella en mi mente, una mancha oscura que se extendía con cada latido de mi corazón. Me aparté de la computadora, pero algo estaba mal. La habitación a mi alrededor comenzó a cambiar, distorsionándose. Las paredes parecían acercarse y alejarse, como si respiraran. Y entonces, un sonido empezó a resonar por toda la casa, un gorgoteo bajo y gutural, como si algo se estuviera arrastrando por las entrañas de Thornmoor, algo antiguo y hambriento. El gorgoteo se hizo más fuerte, reverberando a través de las paredes, como si la casa misma estuviera viva. Me quedé congelado, con el corazón martillando en mi pecho, tratando de convencerme de que todo era una ilusión, un efecto secundario de la profunda inmersión en la pantalla, pero no importaba cuánto intentara racionalizarlo. El miedo que sentía era demasiado real. Me levanté de la silla con movimientos torpes, mi mente tambaleándose entre la incredulidad y el terror. Di un paso hacia la puerta, pero el suelo bajo mis pies se sintió extraño, blando, casi como si estuviera pisando carne viva. Miré hacia abajo y vi algo que me hizo retroceder horrorizado. El suelo estaba cubierto de lo que parecía ser una especie de carne palpitante, húmeda y pegajosa. No podía ser real. Parpadeé varias veces, pero la visión no desapareció. El gorgoteo seguía resonando cada vez más cerca. Me giré para correr hacia la puerta, pero las paredes comenzaron a temblar
y de las grietas emergieron hilos viscosos, como venas que se extendían por la habitación, pulsando con un ritmo irregular y repulsivo. «Esto no está pasando, no está pasando», repetía una y otra vez, pero mi voz sonaba hueca, como si no fuera realmente mía. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura emergiendo de la pared, primero como una sombra, luego tomando forma sólida. Era un ser alto y retorcido, su cuerpo cubierto de una piel grisácea y llena de llagas que supuraban un líquido oscuro y viscoso. Mis ojos no podían creer lo que veían. Este ser era una abominación, un horror que no debería existir. Pero lo peor de todo eran sus ojos. Esos ojos que habían aparecido en la pantalla, esos pozos oscuros que ahora me observaban con una maldad ancestral. «¿Qué eres?», logré murmurar, mi voz quebrada por el pánico. El ser simplemente sonrió, una sonrisa que desgarró su rostro de oreja a oreja, mostrando filas de dientes afilados como cuchillas. «No lo has entendido aún, Vance». Su voz era un murmullo rasposo, cargado de una antigüedad que era palpable. «Nosotros somos lo que siempre hemos sido, y tú nos has llamado». Con un sonido que era más un gruñido gutural que palabras, el ser comenzó a avanzar hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus brazos se alargaron grotescamente, sus dedos se transformaron en garras, su rostro se estiró hasta convertirse en una mueca imposible. Estaba presenciando una metamorfosis corporal monstruosa, y cada cambio era más perturbador que el anterior. Sentí que mi cordura se desmoronaba ante el espectáculo que tenía frente a mí, pero lo que ocurrió después fue peor. La criatura no se detuvo en su transformación, sino que empezó a desintegrarse. Su cuerpo se derritió en una masa de carne putrefacta que se arrastró hacia mí, extendiéndose por el suelo como un manto de podredumbre. Intenté correr, pero mis pies estaban atrapados en esa carne palpitante. Sentí como si miles de agujas se clavaran en mi piel, mientras la sustancia se aferraba a mí, trepando por mis piernas, absorbiéndome en su vorágine de terror. Grité, pero mi voz fue sofocada por la masa, que comenzaba a envolverme, tapándome la boca y ahogándome en su oscuridad. Justo antes de que mi visión se nublara por completo, algo increíblemente perturbador ocurrió. El rostro del ser comenzó a formarse de nuevo, esta vez en la propia carne que me envolvía. Sus ojos me miraron una vez más, y su sonrisa reapareció, maliciosa, triunfante. «Nos perteneces, Vance. Bienvenido a Thornmoor, nuestro dominio». La oscuridad me envolvió completamente, y el último sonido que escuché fue el mismo gorgoteo, pero esta vez resonando dentro de mi cabeza. Cuando desperté, lo hice con una sensación de vacío absoluto, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mi ser. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, ni de dónde me encontraba. Lo primero que noté fue el olor, un hedor fétido, como carne podrida mezclada con humedad rancia, que me hizo toser violentamente. Abrí los ojos y me encontré en una especie de caverna. Las paredes eran rocosas, pero también parecían latir con un pulso débil, como si estuvieran vivas. El suelo estaba cubierto por la misma sustancia carnosa que había visto en mi casa, ahora expandida en todas direcciones, como si fuera parte del paisaje. La oscuridad era densa, rota solo por una tenue luz rojiza que emanaba desde las profundidades de la caverna. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Con esfuerzo, logré incorporarme, solo para darme cuenta de que algo en mí había cambiado. Mi piel se sentía extraña, como si no fuera mía. Miré mis manos y casi vomito por la repulsión. Mi piel estaba comenzando a metamorfosearse, adquiriendo la misma textura grisácea y llena de llagas que había visto en el ser. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué me estaba ocurriendo? Traté de raspar la piel, de arrancarla, pero cuanto más lo hacía, más se expandía la transformación. Sentí mis huesos crujir, alargarse, mientras mis dedos comenzaban a torcerse en formas antinaturales. Cada segundo que pasaba, más me convertía en una abominación, un monstruo salido de las pesadillas más oscuras. Mis pensamientos eran un caos, pero en medio del horror, recordé las palabras del ser. «Nos perteneces, Vance». ¿Qué había hecho? Al explorar la Deep Web,
Había abierto una puerta a algo mucho más antiguo y maligno de lo que podía comprender, y ahora estaba pagando el precio. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a avanzar por la caverna, luchando contra la creciente deformidad de mi cuerpo. Cada paso era un tormento, cada movimiento, una agonía, pero sabía que no podía quedarme allí. Tenía que encontrar una salida, tenía que hacer algo antes de que me convirtiera por completo en lo que fuera que me estaban transformando. A lo lejos, vi una luz más intensa y la seguí, arrastrándome a través de los túneles llenos de esa carne grotesca. A medida que me acercaba, los susurros comenzaron a rodearme, voces antiguas que hablaban en lenguas olvidadas, llenando mi mente de imágenes de destrucción, de antiguos sacrificios, de seres que habían gobernado la tierra mucho antes de que los humanos existieran. Finalmente, llegué a una cámara más grande, y allí, en el centro, vi la fuente de la luz, un altar de piedra negra, cubierto de símbolos que parecían moverse por sí mismos, destellando con una luz rojiza y malevolente. Sobre el altar, algo indescriptible se retorcía, una masa de carne y ojos que palpitaba con un ritmo hipnótico. No era simplemente una criatura, era un fragmento viviente de los antiguos, una parte de esos seres que había despertado a través de la Deep Web, y ahora buscaban reclamar nuestro mundo. De repente, las paredes de la caverna comenzaron a temblar, y las voces se hicieron más fuertes, más claras. No solo era un eco en mi mente, era real, tangible. Entendí entonces lo que estaba ocurriendo. Estaban usándome para completar su regreso, para deshumanizarme completamente y a través de mí, cruzar al mundo de los vivos. Una parte de mí quería rendirse, dejar que todo terminara, pero había algo más, un instinto primitivo que me decía que debía luchar, que aún había una oportunidad, aunque fuera mínima. Con los ojos fijos en el altar, sentí que algo se rompía dentro de mí, una barrera que había estado conteniendo la locura. Con un grito desgarrador, avancé hacia la criatura, sintiendo cómo mi cuerpo se deformaba aún más con cada paso. Pero ya no me importaba. Si iba a morir, lo haría luchando contra estas abominaciones. Me lancé sobre el altar, mis manos convertidas en garras, y comencé a desgarrar la carne palpitante de la criatura. El dolor era insoportable, pero seguí adelante, arrancando trozos de esa masa viviente, ignorando los gritos inhumanos que llenaban la caverna. Y entonces, cuando ya no quedaba nada más que destruir, la caverna se iluminó con una explosión de luz roja, y todo desapareció. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón martillando en mi pecho. Mi habitación estaba en silencio, iluminada solo por los primeros rayos de la mañana que se filtraban a través de las cortinas. Todo parecía normal, como si lo que había experimentado no hubiera sido más que una horrible pesadilla. Me quedé allí un momento tratando de calmar mi respiración, de convencerme de que todo había sido un mal sueño, una alucinación provocada por el estrés o la falta de sueño. Pero había algo que no se sentía bien, una incomodidad latente, un nudo en el estómago que no desaparecía. Finalmente, me obligué a levantarme y caminar hacia el baño. Necesitaba agua, necesitaba mirarme en el espejo, confirmar que todo estaba bien. Al llegar al lavabo, encendí la luz y levanté la vista. Lo que vi me hizo retroceder con horror. Mi reflejo en el espejo no era del todo mío. Había algo en mis ojos, un destello oscuro, algo que no debería estar allí. Mis manos temblaban mientras las acercaba a mi cara. La piel estaba fría, demasiado fría, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al notar que bajo la superficie algo parecía moverse. Me quité la camisa con manos temblorosas y lo vi. Mi piel estaba cubierta de pequeñas llagas, apenas perceptibles a simple vista, pero que se sentían ásperas al tacto. Y lo peor de todo, podía sentir una especie de latido bajo mi piel, como si algo estuviera vivo dentro de mí, algo que no era humano. No, no puede ser, susurré, el terror empezando a apoderarse de mí nuevamente. Intenté convencerme de que todo era parte del sueño, que aún no había despertado por completo. Pero cuando bajé la mirada a mis pies, vi algo que me hizo comprender la verdad. La carne palpitante, la misma que había visto en la caverna, estaba allí, extendiéndose por el suelo de mi habitación, trepando por mis piernas, enredándose en mi piel.
El terror me paralizó. No había escapatoria. Todo lo que había visto en esa caverna, esos seres antiguos y hambrientos, habían cruzado conmigo al mundo real. Y ahora, estaban dentro de mí, transformándome en algo que ni siquiera podía comenzar a comprender. Con un esfuerzo desesperado, corrí hacia la puerta de mi habitación, pero antes de que pudiera alcanzarla, la carne se aferró a mí con más fuerza. Sentí como si miles de agujas se clavaran en mi carne, inyectándome con un veneno oscuro, algo que me estaba deshumanizando, convirtiéndome en una de esas abominaciones. Caí al suelo, mi visión nublándose mientras mi cuerpo se torcía en formas grotescas. Ya no podía luchar. Mi mente se desmoronaba junto con mi cuerpo, consumido por una oscuridad que no era natural, una oscuridad que venía de lo más profundo de la historia de nuestro mundo. Y entonces, justo antes de perder la conciencia por completo, comprendí lo que realmente había ocurrido. No había sido un sueño, había despertado en una realidad en la que los antiguos horrores de la Deep Web no solo existían, sino que estaban aquí, invadiendo nuestro mundo a través de aquellos lo suficientemente tontos como para buscarlos. El último pensamiento que cruzó mi mente antes de sucumbir al abismo fue una súplica, una esperanza de que, quizás, en algún lugar, alguien podría detener lo que yo había desatado. Pero en mi interior sabía la verdad. No había esperanza. Los antiguos habían regresado y ahora eran parte de este mundo, y yo me había convertido en uno de ellos. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me consumiera por completo fue mi propio reflejo en el espejo, con ojos que ya no eran míos, sino de algo infinitamente más antiguo y perverso.